Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 41, día 1, y hoy vamos a leer Salmos 76 al 78. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos al oído, que hables por medio de mi boca, que nos des discernimiento y sabiduría y sobre todo que hagas llegar esta palabra hasta donde sea tu voluntad. Y esta palabra no solamente nos forme, sino nos transforme. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con Salmo 76. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco y el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados. Durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Bueno, pues este primer Salmo 76 no solamente glorifica a nuestro Dios, sino que también reconoce ese Dios poderoso, fuerte, sobrenatural que tenemos, que, no sé, quizás a veces podemos estar pasando por diversas situaciones y se nos puede llegar a olvidar que tenemos un Dios todopoderoso, que es fuerte, que es invencible y que nos ama, que no nos ve como siervos, que no nos ve como algo poco, sino que nos ve como sus hijos amados y está ahí para nosotros. Bueno, vamos al Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, es decir, Jehová. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos, oh Dios. Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Bueno, estamos en el Salmo 77.
Y mientras leía este salmo, de pronto meditaba en algo. Obviamente, en el Salmo 77:10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Estamos hablando de que este salmista que clamaba y que de pronto se hacía muchas preguntas, estaba pasando por un tiempo de dificultad. Ahora, yo quisiera decirte, cuando ya tenemos a Cristo en el corazón, no, ya todo es bien fácil. No, ya nunca más te vas a enfermar, pero no es verdad. Eso es parte de nuestra naturaleza, que este cuerpecito, esta carne, va a tener en esta tierra un principio y un final. Podemos vernos desde que venimos al mundo, ese bebecito empieza a desarrollarse, a crecer, llega a esa hermosa juventud radiante, pero de pronto cada vez empiezas a verte un poco mayor hasta que llega la vejez. Este cuerpo tendrá su fin en esta tierra. Y dentro de ese trayecto de nuestra vida, muchas veces pasamos por dificultades y muchas veces pasamos por enfermedades. Y tenemos esa tendencia a que cuando la estamos viendo difícil, cuando estamos pasando por cosas dolorosas, cuando estamos pasando por la enfermedad, tenemos ese sentir de que Dios nos ha abandonado, de que su misericordia se ha alejado de nosotros, de que quizás Él ya no nos ve con esos mismos ojos y se nos tiende a olvidar que somos la niña de sus ojos, que somos sus princesitas o sus, como Él nos llama, reyes y sacerdotes, sus reyes, que somos sus hijos amados, porque nuestra carne está pasando por dolor y por tiempos de dificultad. Vamos a recapitular un poco este Salmo 77. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. No dice, clamé y me escuchó, dice, clamé y Él me escuchará. Con mi voz clamé a Dios, clamé a Él me escuchará. A veces la respuesta de Dios no llega en el instante que nosotros queremos. A veces la respuesta de Dios es diferente a lo que nosotros quisiéramos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios usa la ciencia para sanarnos, a veces nosotros podemos tener un dolor, una enfermedad. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé, quizás la vesícula, que causa a veces tanto dolor. Y Dios hace muchos milagros. Muchas veces podemos hacer una oración y la persona va y arroja esas piedras. Pero muchas veces no. Muchas veces pareciera que Dios no escucha nuestro dolor, pero simplemente pone el hospital correcto, el médico correcto, los recursos, quizás te quitan esa vesícula y hay sanidad en tu cuerpo. Parece que como si clamábamos, pero Dios no escuchaba. Pero cuando ya no tenemos ese fuerte dolor, sentimos como que, ya Dios me escuchó. Entonces, Dios tiene diferentes formas de respondernos. No siempre responde de la misma forma y no podemos ser hijos caprichosos que queramos, ¿verdad?, que Dios nos conteste a nuestra manera. A Dios no lo podemos limitar. Dios puede usar la ciencia y la tecnología para bendecir a sus hijos. Entonces dice, no sé ni por qué estoy hablando de esto, pero no sé, de pronto me vino a la mente eso, ¿no? Cuando yo solía tener dolores tan fuertes y cómo Dios de una o de otra forma hace los milagros, a veces usando a los médicos y la ciencia. Dice, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y me recuerda esa parte donde Job dice que Dios habla en los sueños y en medio de la enfermedad. Lastimosamente, a veces necesitamos tocar fondo para buscar a Dios, porque a veces estamos tan cómodos, nos sentimos tan bien que no. Y gloria a Dios si aún en medio del dolor buscamos a Dios, porque habemos o hay personas que a veces ni en medio del dolor buscan a Dios.
O habemos personas que literal necesitamos pasar por un gran dolor para buscar a Dios. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado. Y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche. ¿Sabes? Cuando la enfermedad llega, se llega a sentir como si fuera la eternidad, ¿o no? Si te ha pasado que tienes algún dolor fuerte, que estás pasando por un tiempo de enfermedad, y uno cuenta los días y piensa y dice, me parece que esto es una eternidad. Bueno, así estaba, ¿verdad? Y se consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. A veces nos parece una eternidad el que Dios nos responda. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y si hacía estas preguntas, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? Si has estado enfermo, si has estado herido, si has estado muy cargado, con mucha presión encima, tal vez te hagas esta pregunta, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? A veces el dolor no nos deja llegar a sentir la presencia de Dios como antes la sentíamos, y a veces solo suspiramos pensando cuando oraba de madrugada, cuando danzaba para el Señor, cuando podía pasar horas adorándole en lenguas. Ay, cuando tenía ese gozo y esa alegría, pero ahora que estoy en medio del dolor, ahora que estoy pasando por esta enfermedad o por estos desiertos o estos tiempos difíciles, me parece como si aquellos tiempos de gozo y alegría ya no se van a repetir. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Podrían decir algunos que están en medio de una enfermedad o incluso cuidando enfermos, desgastados, cansados. Bueno, Señor, ¿esto será para siempre? Bueno, Señor, si tú puedes sanar, ¿por qué no me has sanado o por qué no has sanado a ese ser querido? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Porque aquellas personas que están en una prisión espiritual no pueden salir de ella. Si tú aún existes, si tú aún haces milagros, dice por aquí, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Señor, y a esas promesas de sanidad, ¿qué no aplican para mí? ¿Qué no aplican para mis hijos, para mi familia, para aquellos que yo te estoy orando? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Porque su palabra dice que si nosotros oramos por los enfermos, serán sanados. Que la oración del justo puede mucho. Que donde 2 o 3 en su nombre estén, Él ahí estará. Que si nosotros oramos y creemos, Él contestará nuestras oraciones. No dice su palabra, ¿verdad? Que si alguien estuviera enfermo, lo unjamos con aceite, llamemos a los ancianos y oremos. Entonces a veces podemos desesperarnos. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Si estás postrado en cama y llevas mucho tiempo, o estás cuidando a alguien ahí en casa y llevas mucho tiempo, entonces, Señor, ¿ya se te olvidó? ¿Se te olvidó sanarme? ¿Se te olvidó, quizás dirá la persona que cuida al enfermo, que yo también tengo una vida? Que yo también quería servirte, que yo también quería salir, que yo también quería tener mi propio espacio. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Después te haces estas preguntas, bueno, ¿qué hice yo para merecer esta enfermedad? ¿Qué hice yo para que esto me sucediera? ¿Qué hice yo para estar en cama? ¿Qué hice yo para enfermarme? ¿Qué hice yo? Ha encerrado con ira sus piedades. A veces la gente suele pensar, ay, parece que Dios se hubiera ensañado conmigo o con esa persona. Y dije, enfermedad mía es esta. Y este es de los puntos más graves, cuando nos apropiamos de aquello malo que nos ha sucedido.
Cuando dejamos de creer que las promesas de Dios siguen estando para nosotros, cuando dejamos de creer que su misericordia nos ha alcanzado, cuando dejamos de creer que Él nos sigue escuchando y decimos, no, esto ya nunca va a cambiar. ¿Cuándo se va a acabar esa escasez, esa pobreza? No, ya, así morí. Así nací y así moriré. Dice en la Biblia que el justo por su fe vivirá, pero a veces nos resignamos. No, ya me tocó así. Enfermedad mía es esta. ¿Seguro? Y la enfermedad, si fuese un espíritu, pues bien contento. Te abraza más fuerte. Ay, sí, véngase para acá. Diría la enfermedad, aquí le sigo causando dolor hasta acabármelo. Pero recuerda que el diablo solo vino a robar, a matar y a destruir. Dije, enfermedad mía es esta. Pero ojo, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Aquí está la respuesta. A que si nosotros ya le hemos buscado y no encontramos respuesta. A que si en medio de la enfermedad nos hemos hecho tantas preguntas de por qué Dios no nos responde. Aquí está la respuesta. Dejemos de decir que esa condición es nuestra. Dejemos de decir que esa enfermedad es nuestra. ¿Cuándo la compraste? A veces pensamos que es la voluntad de Dios. Dejemos de decir que esa enfermedad o que esa condición es nuestra. La gente suele decir mí y ponerle el nombre de la enfermedad. Cáncer, depresión, no sé, la enfermedad que le quieras poner. Y más bien recordemos que tenemos un Dios maravilloso, fuerte, que su palabra dice, no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Mejor recordemos sus promesas y recordemos lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque la enfermedad y el dolor tienden a apagar la fe. Tienden a hacer que nosotros sintamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero dice, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios aún sigue haciendo milagros. Dios aún sigue haciendo sanidades. Dios aún sigue resucitando muertos, aunque tú y yo quizás personalmente no lo hayamos visto. Dios aún sigue teniendo misericordia de nosotros. No nos enfoquemos en todas las cosas negativas. Enfoquémonos en las bendiciones, enfoquémonos en lo que Dios sigue haciendo, en lo que Dios ya hizo, para que veamos lo que seguirá haciendo. Sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Esa enfermedad no es más grande que Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Quién puede venirte a oprimir? ¿Quién puede venirte a hacer sentir poca cosa? Si sientes que te han humillado, si sientes que te han dañado, Dios es más grande que todo eso. Tú eres el Dios que hace maravillas y hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron los abismos y también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Recuerda, aún seguimos teniendo el mismo Dios que abre los mares. El mismo Dios que fue capaz de pasar a su pueblo en seco en medio del mar. Tenemos un Dios poderoso, maravilloso, para el cual hacer milagros es fácil. Lo que es difícil es para nosotros
dejar de creerle a la enfermedad, dejar de creer los dardos a los oídos y creerle a Dios que Él está en control de todo. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Ese Dios que guió al pueblo de Israel por el medio de las aguas es el mismo Dios que quiere guiarte, es el mismo Dios que quiere tomarte la mano y decir: yo estoy contigo, mi misericordia aún está contigo, yo no me he olvidado de ti, aunque me hayas clamado y sientas que yo no te he contestado, aún mi misericordia sigue estando sobre ti. Aún yo sigo teniendo control de esa enfermedad que tú llamas mi enfermedad y que el Señor dice: no es tuya, no es tuya, no es tuya. Aún nuestro Dios sigue haciendo milagros. Aún los milagros que leemos en el Nuevo Testamento, donde Jesús sanaba multitudes, donde hubo una mujer que solamente con tocar el manto de Jesús fue sana. Aún nosotros seguimos teniendo ese manto sobre nosotros. Aún nuestro Dios sigue haciendo milagros. Vamos al Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Cada que tú y yo nos sentamos o nos ponemos a inclinar nuestro oído a esta palabra, estamos poniéndole atención a nuestro Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Esas palabras es la Biblia, es su palabra. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Como leíamos en el Salmo anterior, a veces para poder nosotros luchar contra esa depresión, contra esa ansiedad, contra ese desánimo, contra esa tristeza, contra ese diagnóstico, necesitamos sacudirnos ese polvo, necesitamos sacudirnos ese diagnóstico y recordar quién es nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra vamos a recordar cómo Él, después de 3 o 4 días, no recuerdo bien, en que su amigo Lázaro ya había muerto y ya apestaba, con solamente su palabra, ese hombre se levantó de la tumba. Y algunas veces he escuchado que dicen que tuvo que decir primero Lázaro, porque si no quizás se hubieran levantado todos los muertos alrededor. Eso es algo que he escuchado por ahí, pero lo que quiero decirte es que nuestro Dios es poderoso. Con una sola palabra de Él, nosotros podemos ser libres, pero tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Pausa. Aquí nos habla también aquella palabra que dice en la Biblia: instruye al niño en su camino y de grande no se apartará. Y aunque muchas veces hemos visto que los padres de pequeños le enseñan la palabra a sus hijos, los llevan a la iglesia y de pronto crecen y se van a vivir su camino, pero esos hijos siempre regresan al camino de Dios. Necesitamos que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios, que conozcan ese Dios que nosotros hemos conocido, para que el día de mañana que ellos pasen por situaciones difíciles sepan que Dios recordar, que ellos conozcan los testimonios de sus padres, lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Y si nosotros venimos de una familia donde nuestros padres no nos inculcaron más que quizás idolatría, religiosidad, o quizás ocultismo, o cosas terribles, seamos nosotros aquellos que rompan ese caparazón y que digan, ¿sabes qué? Lo siento, pero mi salvación y la salvación de mis futuras generaciones se va a dar. Aun si eso implica que papá, mamá, familiares estén molestos porque no sigues en la misma religión que se te inculcó de niño. Porque a veces nos están inculcando algo sin siquiera tener conocimiento de la palabra. Hace poco yo platicaba con alguien acerca de unas cosas que me parecían fuera del contexto de la Biblia. Y más una religión que otra cosa. Y cuando esta persona trataba de aclararme sus creencias, yo solamente volteé y le dije, ¿y si lees la Biblia? Es importante y es necesario que conozcamos la palabra de Dios para que no seamos guiados solamente por religiosidad. Que no sigamos una religión, que sigamos a Dios y a su palabra. Y que esto mismo se lo podamos transmitir a nuestros hijos y no que les transmitamos cosas erróneas solo porque así nos la enseñaron. Porque muchas veces es difícil salir de la idolatría, por ejemplo, porque así nos enseñaron de pequeños. Y como nos lo enseñaron con tanto amor, y como eso viene de tradición generacional, lo que no entendemos es que esas maldiciones generacionales son eso. Enseñanzas que traen maldiciones generacionales. Enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros hijos le dan la espalda a Dios? Dice su palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia, pero no dice en el mismo instante que tú. No dice que tu familia se va a convertir junto contigo, pero hay una promesa para tu familia. Entonces, no te impacientes si tú le has enseñado la palabra a tu hijo y tu hijo ha tomado un mal camino. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Y aunque creo que debe ser muy doloroso ver que tus hijos le den la espalda a Dios, que es nuestro gran amor, no olvides que Dios es un Dios de promesas, es un Dios que no olvida sus promesas. Si tus hijos se han ido por ahí, ¿verdad?, con malas amistades, con malas influencias, hacer malas cosas, o peor aún, quizás tus hijos están siendo esa mala amistad y esa mala influencia para otros. Pero en su tiempo, el Señor transformará sus corazones. El Señor los hará volver al camino correcto. El Señor les recordará la palabra que se les ha enseñado. Y aun si tú en su tiempo nunca les enseñaste la palabra y ahora de grandes es que tú quisieras enseñarles la palabra, la mayor enseñanza que nosotros le podemos dar a las personas de nuestro alrededor es el amor, es el buen ejemplo, es la transformación que Dios hace en nosotros. Si nosotros somos transformados, ellos pueden decir, yo quiero conocer lo que ella tiene, lo que él tiene. Porque si agarramos el látigo y comenzamos a decirles todo lo que están haciendo mal, solamente los vamos a alejar. Solamente estamos siendo esos padres o esas personas religiosas que queremos en nuestras fuerzas convencer de pecado a los que nos rodean, porque no tenemos la suficiente fe para esperar que Dios lo haga.
y terminamos dañando y lastimando y alejando a las personas. Recuerda que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. A nosotros nos toca orar, nos toca esperar y confiar en que el Señor lo hará. Incluso ha habido madres o padres que se van de esta tierra con la pura esperanza, encargándole a Dios a sus hijos para que no se pierdan. Y aunque sus ojitos no lo vean en esta tierra, sí los verán en el cielo, porque Dios es un Dios fiel. Y aún aquellas personas, ¿verdad?, que en su momento todos podríamos señalar o decir, no tiene perdón de Dios. Tú y yo no sabemos en ese último instante de su vida. Te hablo de aquellos hijos, por ejemplo, que se quitan la vida, que después son un tormento para toda la familia de estar pensando si va a perder su eternidad. A ti y a mí no nos corresponde hacer esa investigación. A ti y a mí nos corresponde creerle a Dios sus promesas, porque tú y yo no sabemos lo que haya pasado en el último instante. Así como la Biblia dice que cuando Judas, lleno de culpa, después de ir a tirar esas monedas, fue y se ahorcó. Pero ¿qué crees que pasó? Se reventó el lazo. Se reventó el lazo antes de que él se ahorcara. Entonces nosotros, tú y yo, no podemos saber ese último instante de las personas. Dice su palabra que no nos preguntamos quién sube o quién baja. A nosotros nos toca confiar en el Señor, confiar en que aquellos que han partido antes que nosotros y que tanto amamos, el Señor en su misericordia lo pudo haber alcanzado en esos segundos antes de partir. Así que, bueno, dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. Mira, algo que no le agrada nada a Dios es que dudemos de Él. Es que, como yo te decía, cuando nosotros estamos pasando por la desesperación, por las cosas difíciles, nuestra tendencia es creer que Dios no lo puede hacer, que Dios no lo quiere hacer. Ponemos en duda, hablando por ejemplo de los hijos o del esposo o de aquella persona que nosotros desearíamos que venga al camino de Dios y sea alcanzado, que se enamore de Dios. Pero a veces lo ponemos en duda. A veces decimos esas tontas frases de no, ya nunca va a cambiar, no, ya así es, no, los hombres no cambian. Hay muchos que han cambiado, no por ellos mismos, sino porque Dios los ha transformado. Ahí está Saulo convertido en Pablo. Hasta el hombre o la mujer más duro, más malvado, puede tener un encuentro con Jesús y su vida puede ser transformada en un momento, no en el momento que tú y yo queremos, en el momento que Dios lo decide, porque sus tiempos son perfectos. Y a veces nosotros lo que hacemos es lo que el pueblo de Israel, ¿será que Dios lo puede hacer? Como si Dios no quisiera hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere darte esa sanidad. Dios quiere transformar ese corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia. Dios quiere hacerlo, pero no tenemos un Dios que podemos manipular. Tenemos un Dios que escucha nuestra oración, que nos enseña a orar conforme conviene y que muchas veces nos va a hacer esperar, pero veremos su respuesta. Ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná
para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento. Alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Ojo con esto, a veces nos podemos aferrar tanto a algo, que queremos a como dé lugar mover la mano de Dios y que nos haga caso. Y a veces Dios no nos había dado ese algo, porque no era el tiempo, porque no estaba terminada la obra. Cuidado con lo que nosotros estamos pidiendo y de la forma en que lo estamos pidiendo, porque tal vez cuando nos lo dé, resultó que no nos convenía y que por eso Dios no nos estaba dando aquello. Cuidado con lo que estamos pidiendo, cuidado de no estar pidiendo como lo dice en el Nuevo Testamento, piden pero piden mal. ¿Qué es aquello que le estás pidiendo al Señor que no te ha concedido? Y que quizás a veces estamos aferrados en lugar de aceptar su voluntad. Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. ¿Sí sabes que lisonjear es como cuando alguien te habla, ay, los barberos, ay, qué linda, qué bella, qué hermosa, y cuando se voltea son puras mentiras, no lo cree realmente? Entonces dice que le lisonjeaban con su boca, ay, Diosito hermoso, bello, precioso, pero por el otro lado no quiere saber nada de Dios. Con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto. Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Cuántas veces será que tú y yo habremos contristado el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nos habremos quejado? ¿Cuántas veces habremos sido desobedientes? Yo creo que muchas. En lo personal, yo creo que muchas. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Y sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Bueno, qué difícil esta parte cuando trabajas y trabajas y te esfuerzas y todo se consume. Y por más que quieres no logras salir adelante, y por más que quieres no logras tener paz. Dice aquí, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Como en aquellas plagas de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios envía a Moisés a hablar con el faraón, dice,
esta frase, porque yo ya le he hablado. Dios ya había hablado de diferentes formas con Faraón. Y no fue hasta todas las plagas que Faraón escuchó. Dice, un ejército de ángeles destructores. Ojo con esto, dice que hay ángeles destructores. Así que muchas veces cuando nosotros estamos afrontando dificultades, que se han levantado cosas espirituales fuertes, se pueden llegar a levantar ejércitos espirituales en contra de un hijo de Dios, sí. Pero también Dios puede enviar ejércitos de ángeles a defendernos. Y no nos toca a nosotros estar, angelito, ven para acá, angelito. No. Eso no es trabajo de nosotros. Nosotros nos dirigimos a nuestro Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo es a quien nosotros le pedimos. Y sí podemos decir, Señor, envía ángeles de adoración, envía ángeles guerreros, envía ángeles para que me defiendan. El Espíritu Santo nos va a guiar conforme cómo debemos orar dependiendo la situación que estemos viviendo. Pero aquí habla, ¿verdad? Dice, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no examinó la vida de ellos de la muerte. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Estamos hablando aquí de las plagas de Egipto, ¿verdad? Y si recordamos, esa última plaga fue la mortandad, que muriera el primogénito de cada uno, y lo único que te podía salvar era la sangre del cordero. Por eso Dios le dijo a Moisés que el pueblo debería de tener esa marca del cordero en sus puertas, para que cuando la muerte llegara, ese espíritu de muerte llegara a acabar con la vida de los primogénitos, el pueblo de Israel estuviera a salvo. Y en nuestra vida actual es exactamente lo mismo. Nosotros ya no vamos y matamos un corderito, porque ya Jesucristo fue el cordero que quita los pecados. Y su sangre sigue teniendo poder. Y muchas veces el enemigo va a querer y venir a quitarte la vida a ti o a tus hijos o a tu familia. Y se va a encontrar, ¿sabes con qué? Con que aquí está la sangre de Cristo. Con que pensó que podía venir y arremeter y robar y matar y destruir, y dijo, no, este tiene la marca del cordero. Así como cuando llegó la muerte y pasó por las casas y tenía que irse porque estaba la marca del cordero. Esa marca tiene nuestros hijos, esa marca tiene nuestra familia. Esas oraciones que nosotros constantemente hacemos al Padre, orando por nuestro esposo o esposa, por nuestros hijos, por nuestra familia. En lo espiritual hay una marca. Dice, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Tú y yo no tenemos que estar preocupados. A veces el enemigo quiere meternos justamente preocupación por nuestros hijos, por nuestra familia. Y nosotros tenemos que tener la paz de saber que Dios está teniendo cuidado de lo nuestro, que Dios está protegiendo a nuestros hijos y nuestra familia. Nosotros somos su rebaño. Y aun si nuestros hijos no le conocen todavía, hay una protección sobre ellos. Es como cuando el diablo tuvo que pedir permiso para tocar a Job, porque le dijo, claro, tienes un vallado que lo de él no se puede tocar. Esa palabra es nuestra palabra. Somos cuidados, somos guardados por Dios. Y a veces podemos estar muy cerquita, pero como dice su palabra, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te tocará. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel.
Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres y se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Ojo con esto. Como hijos de Dios, no le abramos la puerta al enemigo, porque dice su palabra que el enemigo está como león rugiente viendo a quien devorar. Tal vez tú no lo percibas cerca, pero está observándote, a ver dónde tú o yo abrimos una puertecita y le damos entrada. ¿Cuántas veces no se ha escuchado que hijos de Dios, que ya se han encontrado con Dios, que quizás asisten regularmente a la iglesia o quizás a veces hasta líderes o pastores, hombres o mujeres, y de pronto caen en adulterio, caen en fornicación, caen en cosas, en trampas? Abres una pequeña puerta y le das derecho al enemigo de entrar. Y a veces son cosas tan insignificantes como estar contestando mensajitos a hermanos o a hermanas de la iglesia que no deberías. Ay, pero es que es de la misma iglesia y tú crees que en la misma iglesia no pueden pasar cosas. Al contrario, es donde más a Satanás le va a agradar. Tenemos que tener los ojos abiertos y no abrirle puertas a Satanás. Las cosas rectas delante de Dios. Porque una vez que abrimos esa puerta, entonces ahí es que empieza a pasar todo. Que pierdes las finanzas, que pierdes la familia, la estabilidad. Viene y destruye todo. Donde antes había un vallado, que el enemigo decía, por más que puedo, no puedo penetrar, porque Dios le tiene un vallado. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero en el momento en que tú decides irte por el camino del pecado, ese vallado tiende a romperse. Y el enemigo va a decir, yo tengo derecho legal. ¿Cómo tiene derecho legal? Sí, tú pecaste. Sí, tú fuiste infiel. Sí, tú abriste la puerta. Pero aún así, cuando nosotros clamamos, cuando alguien más quizás comienza a clamar, entonces dice que el Señor va a venir y va a herir a nuestros enemigos. Porque ¿qué te parece en un matrimonio, verdad? Que uno de los dos abre puertas. Y ese vallado tuvo una abertura para que el enemigo venga y haga de las suyas. Pero también puede haber un hombre o una mujer ahí mismo clamando. Señor, yo te clamo por mi matrimonio. Señor, yo te clamo por mi hogar. Señor, yo te clamo que hagas justicia. Y dice ahí que como si estuviera dormido va a despertar. ¿Tú crees que Dios no va a secar tus lágrimas? ¿Tú crees que Dios no te ha escuchado cuando has clamado, cuando le has expuesto tu corazón, cuando le has dicho, Señor, me duele tanto esto que me ha pasado? ¿Tú crees que el Señor no va a venir y se va a levantar y te va a defender? Dice, hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta.
Me regreso tantito. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Nunca nos sintamos poca cosa, nunca nos sintamos poco preparados, aunque tal vez lo estemos. Pero Dios aún así puede hacer algo maravilloso en nosotros. Y tenemos ese ejemplo de David, que como dice, no lo trajo de otro lugar y que era rico y millonario, no. Un simple muchachito que cuidaba ovejas y le dio un gran llamado. Así puede hacerlo con nosotros también. Dice, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Bueno, y aquí hemos terminado con la lectura del día de hoy. Vamos a orar. Primero que nada te voy a preguntar si has aceptado a Jesús en tu corazón, y si hoy quisieras hacerlo, si no lo has hecho, o si hoy quisieras reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a pedirte perdón por estar alejado de ti, por dudar de ti. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y pido tu Espíritu Santo que se quede conmigo hasta el fin de los días, hasta que tú vengas por mí. Gracias por pagar a precio de sangre por mí. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si de pronto tú te preguntas qué es eso de que esté escrito tu nombre en el libro de la vida. Bueno, dice que cuando Jesús venga por los suyos, se abrirán los sellos de los libros. Hay libros en lo espiritual, no solamente en la tierra tenemos libros, sino que en lo espiritual hay libros. Y cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, es como cuando llegas a una boda y buscan tu nombre a ver si está escrito. No, disculpa, no. Pero ya traes el vestido y el traje, sí, pero no fue invitada. Aquí su nombre no está. Así será también para la eternidad. Por eso es importante que nosotros reconozcamos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque muchas personas tienen la inocente pero muy mala creencia de pensar todos somos hijos de Dios, y la respuesta es no. Todos somos creación de Dios, todos, todo lo que tú ves ha sido creado por Dios. Pero hijos de Dios, dice, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Cuando alguien preguntó, bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Creer que Jesús pagó por ti en la cruz, tomar ese regalo divino que no es por obras, sino por gracia. Es un regalo de Jesús, pero es un regalo que tú tienes que aceptar. Es un regalo que puedes aceptar o rechazar. Bueno, pues vamos a orar. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración. Señor, hoy te oro conforme a los salmos que hemos leído. Te oro primero que nada, Señor, por los corazones heridos, por los corazones cansados, por las personas que sienten o sentimos tanta carga de pronto sobre nuestros hombros. Que quites todo desánimo, que quites toda tristeza, que quites toda depresión y toda ansiedad.
que la mente se aclare. Que si hubiera alguien, Señor, que se siente justamente abandonado, que siente que ya no va a sanar, que su salud no va a mejorar. Si hay alguien que siente que está en una prisión por estar en una cama, por estar en una habitación o quizás en algún hospital. Si ha estado llamando esa enfermedad como algo suyo, hoy vengo a decirte, esa enfermedad no tiene parte ni suerte en ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos por sanidad, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Ahí donde está esa persona escuchando esta oración, Padre, declaramos sanidad, desde la cabeza hasta los pies. Declaramos sanidad mental, declaramos sanidad en esas enfermedades autoinmunes, esas enfermedades que no tienen cura para los médicos, pero tú que eres el médico de médicos, Señor, sí tienes cura. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos sanidad para esa enfermedad de Parkinson, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad para esa esquizofrenia, libertad, liberación en esa mente, en ese cuerpo, Señor. Declaramos sanidad en esos ojos que han dejado de ver. Declaramos sanidad, Señor, en esa nariz. Declaramos sanidad en esa boca. Declaramos sanidad en todo el cuerpo. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos sanidad en esas manos, en esos pies, en esas rodillas, en esas articulaciones, en esos huesos. Declaramos que toda osteoporosis se va en el nombre poderoso de Jesús y que tú, Señor, vienes a fortalecer esos huesos. Señor, declaramos que aquellas personas que no han podido perdonar, comienzan a perdonar. Para que sus huesos, Señor, sean sanados. Declaramos, Señor, esos corazones heridos, perdonando, siendo sanados, que tú dejas caer ese aceite precioso y ese bálsamo en el corazón y sanas las heridas que hay en ese corazón y en esa mente. Declaramos, Señor, salud en medio de todo dolor, en medio de toda enfermedad. Padre, tú conoces los nombres de las enfermedades y los diagnósticos. Los revocamos en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces a quién le estás hablando, Señor. Tú sabes quién tiene un diagnóstico fatal que le han dicho que no será sano y él ha dicho mi enfermedad. Pero tú dices que no, que tú has escuchado su clamor, que tú has escuchado sus oraciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad. Desde la cabeza hasta los pies, los ojos, la boca, las muelas, los dientes, las axilas, los brazos. Señor, cada órgano de nuestro cuerpo sea sanado por ti. Aún ese hígado graso que trae ese sobrepeso, comienza, Señor, a hacer una sanidad desde adentro hacia afuera, Señor. Todas esas hormonas aún que están enloquecidas en la menopausia, ponle orden a esas hormonas, Señor. Ordena nuestras hormonas. Ordena cada célula en nosotros. Ordénalo, alíñalo a tu voluntad, Padre, porque somos tuyos. Señor, te damos gracias, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu bondad. Te pedimos perdón si hemos dudado de que tú puedes sanarnos, si hemos dudado de que tú vas a hacer algo a nuestro favor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no creer que tú eres suficiente. Padre, gracias por esta vida que nos has dado. Gracias, Señor. También te oro por las finanzas, Padre. Tú sabes quiénes pueden estar pasando por tiempos de escasez. Hecho fuera de nuestras casas y de nuestras vidas, de nuestras empresas, de todo lo que nos has dado y aún lo que habrás de darnos, toda escasez, todo robo, se ha echado fuera de nuestras vidas. Toda pobreza, toda ruina, se va en el nombre poderoso de Jesús.
Y declaro, Señor, que si hay puertas abiertas de pecado, hoy nos convenzas de pecado. Hoy nos hagas entender que esas puertas abiertas le dan el privilegio a Satanás de entrar a robar. Hoy, al pedirte perdón por esos pecados, Señor, le cerramos la puerta al enemigo. Declaramos un vallado cerrado alrededor nuestro, un vallado de protección que nos hace ser cuidados. Y declaramos tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros bienes. Declaramos que tu sangre poderosa, que sigue siendo poderosa, Señor, nos cubre y nos protege. Aún tu sangre sigue siendo poderosa. Aún sigues haciendo milagros, Padre. Gracias por los milagros que harás en este día. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les guarde en su entrar y en su salir. Nos vemos mañana, martes 9:15 de la mañana, con un tema en particular. Bendiciones, gracias por acompañarme.